Con nosotros están, y les agradecemos la participación especialmente, el doctor Juan Carlos Portantiero, sociólogo y decano de la Facultad de Ciencias Sociales, el doctor Gastón Burucúa, historiador y vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y la doctora Silvia Bleichmann, psicoanalista. Va a hacer uso de la palabra en primer lugar el licenciado Portantiero. Bien. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación y simultáneamente felicitar a los organizadores de este evento por la importancia que el mismo tiene. El hecho de que alrededor de 70 ponencias hayan podido presentarse para discusión sobre este tema tan acuciante como son los problemas de la juventud y de la niñez, indican que se ha trabajado bien, y eso es algo que siempre tiene que ser valorado. Pero no se me pidió una intervención, en este caso como decano de la Facultad de Ciencias Sociales que alberga el Instituto Gino Germani, en donde están los investigadores que han organizado estas jornadas, sino que se me piden algunas reflexiones iniciales sobre el tema de las mismas desde el punto de vista de la sociología. Comenzaré por la más obvia, aquella primera que permite ingresar la mirada de lo social dentro de cualquier fenómeno en cuestión. En este caso, las etapas de la vida humana. Y las etapas de la vida humana, lo sabemos, son tanto de carácter social como natural. Cada una de ellas, las que definimos en términos biológicos como niñez, infancia, adolescencia, adultez y vejez, aluden, es obvio, a cortes orgánicos, a ritmos corporales, pero están asociadas siempre a condiciones culturales y materiales. Lo que se ha entendido en la historia por estas edades, por cada una de ellas, lo que se ha sancionado socialmente alrededor de las mismas es diverso. Cambia según las épocas y según las culturas. Siempre hay una construcción social de las edades del hombre. Anthony Giddens recuerda, por ejemplo, que en el mundo occidental actual la muerte se relaciona con la vejez, porque la mayoría de la gente vive muchos años. Sin embargo, en las sociedades tradicionales moría más gente joven que la que sobrevivía hasta la vejez. En este sentido, podría decirse que las divisiones entre edades tienen mucho de arbitrario, de convencional. Más allá de ciertos rasgos biológicos universales, ¿cuándo empieza la juventud? ¿Y cuándo termina? ¿Y cuándo empieza la vejez? Este último, un tema al cual dolorosamente me siento mucho más cercano. Sobre esta cuestión, acabo de terminar de leer un hermoso libro del gran Norberto Bobbio, De Senectute se llama, en homenaje al texto de Cicerón, escrito cuando el clásico latino tenía 62 años y ya hacía la cuenta de su vida mirando hacia atrás, instalado en la vejez, sino en la decrepitud, según la mirada de su cultura. Bobbio escribe su libro pasados ya los 80, cuando ya sí la senectud es fisiológica. A los 60 años hoy, dice Bobbio, uno es viejo solo en sentido burocrático, pues se acerca el tiempo del retiro jubilatorio. A los 60 años, en el mundo actual, agrega el filósofo italiano en una muy hermosa frase, no ha llegado aún la verdadera vejez, aquella
que aflora en el preciso momento en que uno advierte no solo que no se ha llegado a la meta trazada, sino que ya no hay tiempo para llegar a ella y es menester renunciar a cumplirla. Es el momento de la melancolía, melancolía por lo no alcanzado y sobre todo por lo no alcanzable ya. Pero nuestro tema no es la vejez, sino su opuesto, la niñez y la adolescencia. Opuestas, es cierto, son las primeras y últimas edades de la vida, pero también de alguna manera complementarias. La juventud y la vejez, dice Bourdieu, no están dadas, sino que se construyen socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos. Las relaciones entre la edad social, agrega, y la edad biológica son muy complejas. Porque las clasificaciones por edad, como por sexo o como por clase social, son siempre una forma de imponer límites, de producir un orden en el que cada uno debe ocupar su lugar. Son dispositivos sociales y varían con las épocas y según los estratos. La idea de la niñez que tenemos en las sociedades occidentales contemporáneas como una fase separada del desarrollo no existía en la Edad Media. Los niños eran pequeños adultos que realizaban las mismas tareas y que no tenían siquiera el recreo de sus juegos. Lo mismo sucedía con los niños biológicos de las primeras fases de la Revolución Industrial, obligados a una madurez temprana, al duro trabajo desde muy chicos. Y otro tanto ocurre con la adolescencia, esa suerte de tierra de nadie social, en donde se produce un desfasaje entre madurez biológica y madurez social, una noción, la de adolescencia, que la burguesía europea incorpora en el siglo XIX cuando la extensión de la educación formal va postergando la incorporación al mundo del adulto. Pero además de estas diferencias de épocas históricas en la apreciación del fenómeno, en un mismo corte de tiempo, en el de nuestras sociedades actuales, ¿podría hablarse de los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido que posee intereses comunes? No son lo mismo los niños y jóvenes de la pobreza urbana, desamparados, con problemas nutricionales, con desquicio y violencia familiar y alejados de la contención de la escuela, que aquellos otros que aún integrando una misma categoría estadística están ubicados en un lugar más seguro de la estructura social. Los pasajes de la niñez a la adolescencia y de esta a la madurez son radicalmente distintos y distintas serán sus expectativas, sus constelaciones culturales, sus vínculos sociales. Pero hay un punto en que esta heterogeneidad real se acerca idealmente. Es el punto que tiene que ver con la dimensión del tiempo. El tiempo de los jóvenes es el futuro, el de los adultos el presente, que incesantemente, como en el paso de los granos de un reloj de arena, se va transformando en pasado. Hay épocas en las que por circunstancias históricas o culturales el futuro manda y las identidades se constituyen a partir de su percepción, aunque fuera ilusoria. Hay otros momentos en que el sentido del futuro se altera y deja de ser el de la imagen del progreso individual o colectivo para pasar a ser el de lo casual, de lo aleatorio, y todo comienza a parecer inseguro. Vivimos hoy un momento de ese tipo. El pasado cuenta más que el futuro. Un escritor francés, Paul Nizan, escribía en 1940 algo así como: nadie podrá decir que los 20 años son la mejor edad de la vida. Esto se escribía en momentos en que estallaba la Segunda Guerra, la Gran Guerra Mundial, la Segunda Gran Guerra Mundial,
y era un testimonio de la incertidumbre y de la desesperanza que sobre Europa caía por esa conflagración, en donde morían los jóvenes de 20 años. Stefan Zweig, en un libro hermoso de memorias que se llama El mundo de ayer, recuerda la juventud anterior a la guerra del 14, a la Primera Guerra Mundial, y señala que si algo había que era un valor duro de ese momento, era la sensación de certidumbre, la sensación de seguridad. La idea de que más allá del presente se abría un futuro confiable. También la guerra del 14 destruyó ese mundo de seguridades. Hoy no hay expectativas de guerras, por lo menos en esa dimensión. Pero la misma sensación de inseguridad que en esos dos momentos que recuerdo fijados por dos escritores. La inseguridad afecta a todos, nos afecta a todos, pero impacta muy fuertemente en la juventud. Y acá hay que tratar de empezar a darle algún nombre a las fuentes de esa inseguridad. Está claro que las nuevas formas del malestar social están asociadas a la existencia del desempleo masivo. El desempleo masivo, la ruptura de la cultura del trabajo, provoca una doble sensación. Por un lado, una pérdida de identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo me ubico? ¿Cómo me ligo con el mundo exterior? Y a la vez también una incertidumbre creciente sobre el futuro. ¿Qué voy a hacer? Hay un quiebre tanto de la organización social cuanto de las representaciones colectivas. Vivimos durante mucho tiempo representaciones colectivas y organización social basadas sobre la existencia del pleno empleo, sobre la casi seguridad de que uno podría encontrar un lugar en el mundo de la producción, que uno podría identificarse en la tarea de construcción de bienes, de servicios, de ideas, de símbolos, de imágenes. Y eso es lo que se ha quebrado. Y se ha quebrado brusca y abruptamente. Se ha quebrado por una cantidad de fenómenos que tienen que ver con las nuevas relaciones entre economía, entre sociedad y entre política, que adquieren un nombre emblemático, que es el de la globalización. Vivimos una situación por la cual el agotamiento de un modelo, es decir, la puesta en práctica de nuevas relaciones entre economía, política y sociedad, se combina con la crisis de un antiguo marco de inteligibilidad del mundo. De aquí nace, en primer lugar, un fuerte sistema de exclusión material. Grupos sociales enteros, grupos generacionales, se ven excluidos de la sociedad. Y en segundo lugar, frente a esta perspectiva, un profundo sentimiento de inseguridad. Vivimos una triple crisis
una crisis de las instituciones que hacían funcionar la solidaridad y los vínculos sociales. Todas aquellas instituciones que genéricamente han sido ligadas a las experiencias del llamado estado de bienestar. Vivimos una crisis de las formas de relación entre economía y sociedad, esto es, una crisis del trabajo. Y vivimos una crisis de los modos de constitución de las identidades individuales y colectivas, una crisis del sujeto. No podemos ubicar los problemas específicos actuales de la niñez y de la adolescencia fuera de este marco. En este marco se ubican todos aquellos temas por los cuales se les roba la expectativa del futuro como empresa colectiva. No es difícil comparar los años 60 y 70 aquí en el mundo con los años 90 aquí en el mundo. Los jóvenes de hoy, en ese sentido, y los niños de hoy, tienen una quiebra fuerte con respecto a la experiencia generacional de sus padres. En los años 60 y 70 se ha dicho, con razón, las grandes expectativas colectivas, los grandes imaginarios, las representaciones colectivas se estructuraban sobre la idea que era posible quebrar el sistema. Hoy las expectativas aparecen como mucho más misérrimas. Ya no se trata de quebrar el sistema, sino de ver si el sistema no lo expulsa. Hay una privatización creciente de la vida, un individualismo que no recoge lo bueno de la tradición iluminista del individualismo en el sentido de expansión de la autonomía de la persona, capacidad de autogobierno, sino que remite a lo peor del individualismo como egoísmo, como encerramiento, como sálvese quien pueda. La privatización de la vida implica simultáneamente la opacidad del espacio público. Hannah Arendt recuerda la distinción de lo privado y lo público en la tradición clásica y la manera en que esa distinción entre privado y público fue cambiando a partir de la modernidad. El mundo clásico, o en el mundo clásico mejor dicho, lo privado era la casa, la oikos, la economía. Y privado quería decir literalmente eso, despojado de algo. Lo público, en cambio, era el lugar de la realización de la persona, porque era el lugar de la comunicación, de la argumentación, el lugar en donde todo el mundo podía ser visto y oído. Hoy vivimos no el mundo de la polis, sino el mundo del oikos, no el mundo en donde todos pueden ser vistos y oídos, sino un mundo privado en donde la ilusión de la comunidad lo da la participación subordinada de alguien frente a la caja boba de un televisor. La crisis social y la crisis de valores
toca centralmente a la niñez y a la juventud. En el caso de la juventud, en el caso de aquella etapa de la vida, esa suerte de tierra de nadie en donde madurez social y madurez biológica se descompensan, las consecuencias de la crisis aparecen como agravando esa situación de incertidumbre. El tema del primer empleo, que en generaciones anteriores no aparecía como un problema. Podría discutirse las condiciones salariales o de trabajo o de si el primer empleo satisfacía vocaciones íntimas, pero existía como probabilidad. Hoy no existe. Y el tema de la desvalorización de la carrera universitaria para aquellos que han logrado zafar de los círculos más negros de la pobreza y que pueden encarar algún proyecto de futuro a través de la educación. Ya nadie tiene la certidumbre de que ese ascenso educacional le implique una mejor ubicación en la sociedad. Se ha perdido la ilusión de la movilidad social. Y esto, teniendo en cuenta, como decíamos hace un rato, que el futuro es el tiempo del niño y del joven, la pérdida de esta expectativa tiene un efecto letal. Si se pierde la expectativa en la movilidad social, en las empresas colectivas, en lo público, lo que priman son las salidas individuales, el delito, la droga, esto es, el delito contra uno mismo, la agresión contra uno mismo, o su extremo opuesto, el narcisismo corporal. Por cierto, insisto que estas temáticas trascienden a los jóvenes, pero también insisto que estas inciden particularmente sobre ellos. Así como también el desamparo material de la extrema pobreza creciente provoca un verdadero genocidio cultural. Vivimos entonces momentos muy difíciles para todas las edades. Está claro que hacen falta proyectos colectivos que le den un sentido al presente y le den un sentido al futuro. No es, por cierto, la construcción de esos proyectos colectivos tarea específica de los sociólogos. Los sociólogos podrán arrimar diagnósticos sobre la cuestión, podrán arrimar información sobre los problemas, pero no es en el espacio de la investigación en donde se construyen los grandes impulsos colectivos. Creo de todas maneras que la sociología, como todas las ciencias sociales, tienen un papel importante en esta construcción, que finalmente es una construcción política, y que como construcción política no puede limitarse a ser discutida entre cenáculos, sino que tiene que ser adoptada como bandera por grandes mayorías. Yo aspiro a que, como ciudadano de este país, de este rincón del mundo, y como ciudadano del mundo, la enorme crisis de época por la que atravesamos pueda ser superada. Porque vivimos efectivamente eso, una crisis de época, una crisis civilizatoria. En ese sentido,
los niños, los jóvenes, los adolescentes son las cadenas débiles, los puntos más vulnerables de este sistema. Los que, teniendo todo por delante, no tienen más por delante que un mundo de incertezas y de inseguridades. Creo, en ese sentido, que de alguna manera hace falta recrear utopías, no utopías diseñadas en algún cielo o en algún nirvana, sino utopías que permitan darle metas a una acción colectiva. Muchas gracias.